Muy bien, hoy es tiempo de celebrar, como hemos dicho, porque el Señor nos ha dado a los varones un rol de padres. Así que todo varón que en este momento está naciendo en este mundo tiene un rol en la vida, que es el rol de ser padre. En algún momento llegará a tomar ese rol que Dios ha dado a todo varón en este mundo. Y ese es uno de los propósitos de Dios al crearnos como varones, como hombres, que lleguemos a ser padres. Pero para Dios y su palabra, ser hombre, ser varón, es más que un diseño biológico y funcional. No es solamente hacernos ver que somos hombres por la manera física en la que Él ha hecho en nosotros esa figura varonil, ese hombre que es creación de Dios, sino que también para Dios y para su palabra, ser hombre es más que una identificación o más que un rol. Yo quiero traer esta ilustración en esta mañana. Una vez le preguntaron a un grupo de mujeres que describieran en una sola palabra cómo son la mayoría de los hombres de hoy. ¿Y sabe lo que ellas dijeron en esta encuesta? Salieron muchísimas cosas y dentro de esas voy a mencionar algunas. Para las mujeres, la mayoría de los hombres de hoy son cómodos. Otros mencionaron que son desenfocados. Otras mujeres dijeron que los varones de hoy son pasivos. Otras mencionaron que los hombres de hoy son descuidados, sin liderazgo, inmaduros, indisciplinados, orgullosos, egoístas, poco sensibles, no espirituales. Y algunas dijeron algo por lo menos positivo. Algunas dijeron que algunos varones son caballerosos. Bueno, mis hermanos, es una estadística real. Eso es lo que hay en el entendimiento de muchas mujeres de cómo son los hombres de hoy. Por eso que no entender lo que significa ser hombre, no entender lo que significa ser padre, no entender lo que significa ser líder del hogar, hombre, padre o líder del hogar, de acuerdo al diseño de Dios, revela una crisis en las familias. Si el rol de padre o el rol de líder, de hombre o esposo, está ausente en el hogar, mis hermanos, es la mujer quien se ve obligada a asumir un rol de la cual no ha sido diseñada a asumir. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho específicamente para el hombre, para el varón. Por lo tanto, si es así, de manera directa o de manera indirecta, podemos decir que se está violando el modelo de Dios, porque ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios no es que le ha dado a la mujer en el hogar el trabajo de liderazgo, el trabajo paternal o el trabajo de líder del hogar. No, se lo ha dado al hombre, al varón. Y es por eso que a la larga y a la corta, eso afectará el orden divino del hogar y de la familia. Entonces vemos que estas estadísticas o estos comentarios de las mujeres no se equivocan, porque eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Tenemos más hombres que están muy cómodos, muy desenfocados, muy pasivos, muy descuidados, sin liderazgo, inmaduros, indisciplinados, orgullosos, egoístas, poco sensibles y lo peor, poco espirituales. Y hay también otra estadística. ¿Cuáles son las consecuencias de un hogar donde está ocurriendo esta situación? Donde los hombres están teniendo todo esto que hemos descrito y donde las mujeres están obligadas a tomar el rol que le pertenece a los varones. Hay estadísticas en las que dicen que el 63% de suicidios de adolescentes ocurre justamente por esa razón.
Cuando hay todo este desorden del orden divino de Dios en el hogar. 71% son embarazos de adolescentes. 71% de los que han abandonado la secundaria. Entonces estas estadísticas de hogares sin la presencia del líder, del hombre o del varón, contribuyen, como digo, al 63% de suicidios de adolescentes, al 71% de embarazos de adolescentes, al 71% de los que han abandonado la escuela, el high school, la secundaria, 75% de niños que consumen alcohol y drogas y un 85% de niños con problemas y desórdenes de conductas. Entonces, ya sea que el padre no asume su rol que Dios le ha dado, o sea que le impiden ser líder en el hogar, esas y otras cosas afectarán a la familia completa. Por eso en esta mañana, donde el Señor nos ha dado este día para celebrar el Día del Padre, es bueno que nosotros los varones, los padres, vengamos a esta reflexión. Y es más, no necesitamos más números estadísticas. Yo estoy trayendo eso como una introducción de lo que Dios nos quiere hablar, porque ya la Biblia también nos muestra esta situación. Esta crisis del hogar es vieja y viene desde la existencia de la humanidad. ¿Por qué? A causa del pecado. Siempre vamos a volver al origen y a la razón del pecado. Y la Biblia también nos muestra esa realidad, porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen apetito, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Eso es lo que nos menciona el versículo 6 solamente. Y en el curso de discipulado hemos estado hablando cómo se va desarrollando ese proceso de caer en tentación y cometer pecado. Primeramente dice que la mujer vio el fruto del árbol, que era bueno para comer y que tenía buen aspecto. En segundo lugar dice que era deseable para adquirir la sabiduría. En tercer lugar dice que tomó del fruto. Y en último lugar dice que comió. Y no solamente eso, sino también le dio a su esposo que comiera. Dio de comer a su marido que estaba allí con ella. Mientras Eva hablaba con la serpiente, ¿dónde estaba el líder? ¿Dónde estaba ese varón que Dios había puesto como líder, como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer? ¿Dónde estaba ese varón mientras Eva hablaba con la serpiente? Él no estaba en el baño. Él estaba allí, porque la palabra dice que ella le dio de comer a él, pero él estaba allí como descuidado, como dicen muchas mujeres. ¿Qué le pasa a estos varones de hoy? Estaba desenfocado, estaba muy pasivo, estaba sin liderazgo, poco espiritual. El rol del líder que Dios le había dado a Adán, ese rol de liderar al hogar que le había dado Dios a Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dice: te ordené, has escuchado más la voz de tu mujer y no la mía. Dice: yo te ordené, para que ustedes vean desde el primer día, desde el primer momento en que hay un contacto entre Dios y el ser humano, Dios le da este liderazgo al hombre. Ese es el modelo de Dios. El rol de líder que Dios le había dado a Adán. Mientras el pecado se consumaba, Adán estaba en silencio. Porque la palabra no menciona que él dijo algo, sino por el contrario, comió y no dijo nada. Una de las quejas de las mujeres también es: pastor, mi esposo no habla. Es un mudo en el hogar. No habla. Adán no protegió a Eva de la serpiente. Ahora escucha cómo Dios inicia la rendición de cuentas. Vamos a leer Génesis 3:17. Con respecto al varón,
Ya otro día hablaremos de los otros asuntos en esta declaración de castigo que Dios le da a los seres humanos. Pero en este momento leamos Génesis 3:17. Dice, al hombre le dijo, después que habían consumado el pecado, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Así es el castigo declarado por Dios en ese momento en que Eva y Adán cometieron pecado. Y la tierra es maldecida no por culpa de Eva, es por culpa de Adán, de acuerdo al modelo de Dios. De acuerdo al modelo de Dios, la culpa era de Adán. Algunos todavía se preguntarán, ¿verdad? Algunos varones dirán, pero ¿por qué Adán? ¿Por qué echarle la culpa al varón? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Él no hizo nada. ¿No fue Eva la que habló con la serpiente? ¿No fue Eva quien mordió el fruto primero? Pero la Biblia responde. Y la Biblia nos dice que Dios le dio la instrucción a Adán. Dios puso a cargo a Adán y no a la mujer. Dios le dio el liderazgo a Adán. Es desde el jardín del Edén que comienza la violación del orden divino, del modelo de Dios. El pecado, mis hermanos, y la crisis en el rol del hombre, padre y líder, es no vivir acorde al modelo de Dios. Pero la Biblia también nos da palabras de esperanza, porque Dios quiere renovarnos, Dios quiere volvernos al propósito original de ser hombres, de ser líderes de acuerdo a su modelo, de acuerdo al molde que Dios ya ha dado en su palabra. Si Dios nos eligió existir como hombres, es porque somos llamados a ejercer un liderazgo y como padre tenemos la responsabilidad del liderazgo del hogar. Nosotros pensamos que somos líderes cuando alguien nos entrega una posición de liderazgo, ya sea en la iglesia o en algún otro grupo social. La respuesta es no. Ya somos líderes porque así ha sido el llamado de Dios a nuestras vidas. Dios nos ha otorgado ese liderazgo. Dios le ha dado ese liderazgo a cada hombre y no se hace efectivo a través de un título, sino más bien a través de integridad, de entereza como persona, sometidos a Dios, como varones sometidos a Dios. Jehová creó al hombre y le otorgó unas normas de liderazgo. Un líder piadoso, un líder clemente, no un dictador ni un macho irracional. Porque donde no hay integridad de carácter, donde no hay comportamiento bíblico al modelo de Jesucristo, un hombre no va a poder tener credibilidad. Y donde no hay credibilidad, no hay un seguimiento voluntario, no hay un sometimiento espontáneo de los que le rodean. Puede haber un seguimiento forzado quizás, ya que ese hombre en ese hogar es el jefe de la casa, el que paga los gastos, pero mi hermano, los que nos rodean, realmente los que nos rodean, no quieren seguir al hombre o al padre que impone su poder irracional, que impone su autoridad arbitraria o parcial, sino más bien todos los que nos rodean pueden seguir al hombre y al padre de buen carácter que lidera por el bien de los que lo siguen. Escucha, mi hermano, en esta mañana cómo Pablo recomienda las características de un líder. Y creo que mi esposa mencionó algo similar esta mañana al empezar en la introducción. Pero vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Porque muchos dirán, un momento, pastor, usted está hablando en este momento de lo que deben ser los requisitos para alguien que quiera ser pastor.
o para alguien que ha sido llamado para ser pastor. Sí, está bien, pero también la palabra dice que los varones son los sacerdotes del hogar, que como hijos de Dios somos los sacerdotes del hogar. Por lo tanto, a nosotros también nos debe interesar mirar estas características de la cual Pablo le da a Timoteo en este tiempo donde Timoteo sigue construyendo todo lo que es el cuerpo de Cristo, para que él entienda como líder de esa iglesia lo que realmente debe ser un varón, un hombre, un líder, no solo de la iglesia, pero también de su hogar. Leamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra: se dice verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Luego dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendas características de lo que debe ser un líder, un cabeza de iglesia o un cabeza de hogar! Y es todo lo contrario, lo que dice la Biblia es todo lo contrario a lo que mencionamos al comienzo en la introducción, de que la mayoría de los hombres ahora son cómodos, desenfocados, pasivos, descuidados, inmaduros, indisciplinados, egoístas, y así una lista extensa. Sin embargo, en la palabra de Dios, las características de un buen líder, de un buen cabeza de familia, de un padre al modelo de Dios, es todo lo que acabamos de mencionar en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Entonces, la aplicación de este pasaje, como dije, también es para hombres y para padres que ejercen el liderazgo en sus hogares. Entonces, la Biblia, mire esto que es importante y que nosotros también lo consideramos muy importante dentro de nuestra iglesia. Porque la Biblia, en este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 7, la Biblia no pone en primer lugar lo que el líder debe hacer. H-A-C-E-R. No dice lo que debe hacer, sino pone en primer lugar lo que el líder debe ser. S-E-R. Completamente diferente. Enfatiza, resalta lo que un líder debe ser, no debe hacer. Lo que debe hacer viene después. Por eso miremos el orden, el modelo de Dios. Habla primeramente lo que un líder debe ser. Por eso Pablo enfatiza el carácter en primer lugar. Y después describe lo que deben hacer, las responsabilidades, los dones que deben desarrollar dentro del hogar o dentro de la iglesia donde han sido llamados. Entonces, mis hermanos, yo estoy muy agradecido y quiero hacer un alto aquí porque estoy muy agradecido por cada varón que sirve en la iglesia Comunidad de Fe Ponciana, en nuestra iglesia. Porque cuando nos reuníamos, muchos de los hermanos preguntaban, siempre se me acercaban los hermanos. Es más, no esperaban algunos a que uno le indique lo que deben hacer, porque rápido se ponían a hacer diversas cosas para edificar la iglesia y para unirnos todos. Algunos hasta me preguntaban, pastor, ¿qué puedo hacer en esta iglesia? Por supuesto que es una buena pregunta. ¿Qué puedo hacer en esta iglesia?
Pero de acuerdo a la palabra de Dios, sería mucho mejor si los varones de la iglesia pudieran decir y pudieran preguntar: pastor, ¿cómo puedo ser un buen líder en mi hogar y en esta iglesia? ¿Se dan cuenta la diferencia? No es solo decir: pastor, ¿qué puedo hacer? Sino también decir: pastor, ¿cómo puedo ser un buen líder en esta iglesia y en mi hogar? Y de seguro que la respuesta viene de la palabra de Dios. Pongamos en primer lugar lo que debemos ser y después lo que debemos hacer. El viernes nos gozamos de esa tremenda vigilia por parte de los varones. Hubieron reflexiones de diferentes hombres, de diferentes patriarcas de la fe en la Biblia, y realmente me gozo por todo lo que ese día se vivió, y sigo gozándome, y cada uno de ellos estaban mostrando cómo esos hombres, Abraham, Moisés, Pedro, Pablo y todos ellos, cómo ejercieron, cómo vivieron sus vidas de una manera, de otra, pero hubo algo muy en común en todo eso que los hermanos dijeron. Algo muy en común, que es el tema de hoy, que todos, de alguna manera, de manera perfecta o imperfecta, entendieron que tenían que ejercer el liderazgo que Dios les había dado. El liderazgo estaba allí. El llamado de Dios para Abraham, para José, para Nehemías, para Moisés, para Pablo, todos esos varones que nuestros hermanos mencionaron el día viernes, todos tenían algo. El llamado al liderazgo. Y el llamado de liderazgo no es para un hombre en la tierra, es para todos los hombres, para todos los varones, porque así nos ha hecho el Señor, para un propósito de liderar, de ser cabeza de nuestro hogar, de nuestra familia. Así que si tú eres un hombre y eres un padre, recuerda que también tu llamado es ser líder. Es posible que haya varones en esta mañana, por este medio, que todavía no son padres. Pero tu deber es abrazar tu llamado, el llamado que Dios te está haciendo y que implica ser hombre. ¿Cuál es el llamado que implica ser hombre? Ser líder, liderar tu vida como Dios quiere en primer lugar. Liderar a las personas bajo tu responsabilidad como Dios quiere, al modelo de Dios. Y sigamos mirando, mis hermanos, el mandato paternal del pueblo de Dios. En Deuteronomio, por ejemplo, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, leemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2. Claramente la palabra dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que lo pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Tremenda palabra de Dios. Tremendo pasaje. El padre y el líder no solamente tiene el propósito de enseñar. El padre, el líder, también tiene que modelar. No basta con la enseñanza, debes modelar con tus acciones. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Así como dice Deuteronomio, por generaciones, no solo a tus hijos, sino a tus nietos. Y si Dios te da larga vida, a tus bisnietos. Tienes que enseñar, pero tienes que modelar lo que enseñas. Entonces, cuando los hijos ven que las acciones del padre, del líder de ese hogar, son diferentes a las palabras que ellos dicen, eso les molesta. No podemos hablar con esta boca muchas cosas lindas o muchas características de lo que debe ser una buena persona, cuando con nuestras acciones no estamos modelando
realmente ser esa buena persona. Entonces, como ilustración, les voy a poner como ilustración en lo que el Señor nos manda, no solamente a enseñar, sino también a modelar. Déjenme leerles el libro de Primera de Samuel. Vamos a mirar Primera de Samuel, capítulo 3. Primero vamos a ver capítulo 2, versículo 29. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Aquí en este capítulo 2 se habla acerca del sacerdote Elí y sobre sus hijos. Y miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice, ¿por qué? ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Mire el reclamo que Dios le está haciendo a Elí, a ese sacerdote, a ese líder que Dios había escogido para seguir liderando su pueblo. Y no solamente su pueblo. Elí no solamente era sacerdote y líder del pueblo de Dios, sino también él tenía que ser sacerdote de su hogar, líder, padre y sacerdote de sus hijos. Y aquí Dios le está haciendo un reclamo y le dice, ¿por qué? Vamos a parafrasearlo. ¿Por qué, Elí? ¿Por qué? ¿Por qué tratas con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué estás honrando a tus hijos más que a mí? Y los engordas a ellos con esas ofrendas que el pueblo trae. Los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ese era el reclamo que Dios le estaba haciendo a ese líder, a ese padre llamado Elí. Dios cuestiona a Elí. A pesar de que sus hijos eran los que profanaban los sacrificios sacerdotales, Dios hace responsable a Elí, porque él es el padre, él es la cabeza de ese hogar, porque él es el líder y está permitiendo ese pecado dentro no solamente de la iglesia, pero dentro de su hogar. Así que en el capítulo 3, Dios es más claro todavía con su reclamo y le dice al profeta Samuel, ahora le dice al profeta Samuel lo siguiente. Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3:13. Miren lo que dice ahora. Dios le da un encargo al profeta Samuel acerca de esta situación. Dice lo siguiente. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Ese es el encargo que le dio Dios a Samuel para que vaya y le dijera a Elí. Mis hermanos, el problema y el reclamo no es la desobediencia de los hijos. En ese momento el reclamo de Dios no era por la desobediencia de los hijos, sino más bien porque era la falta de reprensión de Elí hacia sus hijos. Ese era el reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque sabemos que nuestros hijos siempre tienen tendencia a desobedecer. Nuestros hijos siempre van a caminar con tendencia a desobedecer. Pero el problema que tiene Elí en este momento con Dios es su falta de corrección, su falta de reprensión cuando se dio la desobediencia de sus hijos. Entonces el pueblo lo sabía, pero Elí no lo sabía. Honraba más a sus hijos que a Dios. Y honrar más a nuestros hijos que a Dios es permitir que nuestros hijos pequen con nuestro consentimiento y con nuestro silencio. Entonces la falta de corrección al momento de la desobediencia, el carácter débil del padre fue que influenció en el carácter rebelde y manipulador de los hijos. Pero aquí podemos quedarnos hablando de que quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, pero los hijos eran desobedientes, pero el padre... No, aquí estamos hablando del encargo que Dios le ha dado al hombre, al varón, al cabeza de hogar.
Y justamente por el pecado que hay en ese varón y también en la esposa, en la ayuda idónea, también ocurren todo este tipo de situaciones que afectan grandemente a las familias. Porque ¿qué cosa es ser ayuda idónea? Yo sé que hoy no estamos hablando de las mujeres, pero ¿qué cosa es ser ayuda idónea? Ser ayuda idónea también es hacerle ver al esposo que debe asumir su rol de liderazgo. Es hacerle ver al esposo que hay algo que no está bien en la familia, en el hogar, con los hijos, y que el hombre, el varón, el padre, asuma la responsabilidad. Lo que pasa es que hay muchos hogares donde ese varón no puede asumir su responsabilidad porque hace tiempo que se la han quitado. Entonces se dan cuenta, mis hermanos, todo este desorden que hay a causa del poco entendimiento del modelo de Dios. Y hoy es un día, como digo, que la palabra nos puede renovar, que la palabra nos puede enfocar, nos puede animar y nos puede llevar a cumplir el rol que Dios nos ha dado. Y de acuerdo a la Biblia, hay dos aspectos que todo verdadero padre o todo líder de hogar debe aceptar. Uno es que somos siervos. Los líderes verdaderos al modelo de Dios asumen su liderazgo de manera en que ahora ellos se convierten en siervos. ¿Qué quiero decir con esto? Como padres y esposos debemos servir continuamente, ayudar y servir continuamente a nuestras esposas, a nuestros hijos, preguntando, amor, preguntando, hijo, ¿qué puedo hacer por ti? Mi amor, ¿qué puedo hacer por ti? Somos servidores en el hogar. Eso es ser líder de un hogar. Servidores en el hogar. ¿En qué te puedo ayudar? Porque si no, lo contrario sería como el esposo, por ejemplo, que se le derrama la taza de café. Se le derramó la taza de café. ¿Y qué hace? Se olvida que es el líder del hogar y se olvida que ese líder tiene que servir, tiene que tener un acto de servicio también, de ayuda en el hogar. Pero ¿qué hace el líder contrario a la palabra de Dios? Grita, ¿verdad? Llama a la mujer con gritos y dice, oye, ven acá, limpia que se cayó el café. No se cayó el café, se te cayó el café, que es diferente. Entonces, si se te cayó, levántate de ese sillón o de esa silla, límpialo y resuelve el problema. Sé un siervo en el hogar. Eso también es característica de un buen líder. Entonces, la mayoría de las veces el esposo no pregunta cómo ayudar a los hijos, sino que vive de esa responsabilidad a la esposa. Y es allí que vienen los problemas. En vez de levantarse y ayudar al hijo en las tareas, no. ¿Qué está haciendo? Está allí en el mueble con el control remoto jugando un juego, no sé cómo se llaman esos juegos de ahora. Hay uno que se llama Fortnite, no sé qué cosa. Pero los padres de ahora, sobre todo los padres jóvenes, ¿qué hacen? La esposa le dice, amor, ayuda al niño en su tarea. ¿Y qué hace el padre? Tirado en el mueble, con su control jugando Fortnite, le dice al hijo, oye, vete a tu cuarto, haz tu tarea. Y él sigue con su aparato ahí, taca, 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 matando no sé cuánta gente allí en ese video. Mis hermanos, especialmente para los jóvenes de hoy que algún día llegarán a ser padres, los juegos son para los niños. Ya tú eres un varón, un cabeza de hogar. Ya tú no estás para juegos, toma la vida en serio. Y más aún al modelo de Dios. Entonces también el verdadero líder, como segundo lugar, tiene que estar preparado al sufrimiento. No solamente servir en el hogar, sino que tiene que estar preparado al sufrimiento. ¿Y a qué me refiero con el sufrimiento? Ajá, porque hay que tener paciencia. Y los varones casi se nos hace difícil desarrollar ese don o ese fruto, espiritual, que es la paciencia. Y sufrimos cuando no tenemos paciencia. Entonces, mis hermanos, debemos tener paciencia,
Porque corregir y disciplinar sabemos que es una tarea tediosa. ¿Por qué? Porque hay que continuar, hay que seguir corrigiendo, debemos entender que es un proceso de liderar y este proceso trae sufrimiento porque los hijos son necios, mis hermanos. Muchos son rebeldes, pero no podemos abandonar nuestra responsabilidad de padre. Yo sé que en algún momento los padres, inclusive las madres, están desesperadas por agarrar sus cosas y irse, porque realmente no aguantan la situación de desobediencia, de rebeldía y de tantas cosas que a veces nuestros hijos nos ponen y nos hacen salir del control. Pero si un hombre y un padre cristiano tiene que entender que le debe interesar solamente una cosa en su vida, aparte de desarrollar sus características. Pero ¿sabe qué le debe interesar? Que está complaciendo a su Dios, haciendo lo que Dios le manda. Ese debe ser el motivo central de poder ejercer su liderazgo en servicio, pero también en sufrimiento. De que lo estás haciendo complaciendo a Dios, haciendo todo lo que Dios nos manda. Pero debemos desempeñar el liderazgo al modelo de Cristo, como mencionó mi esposa al principio. Los líderes tienen que servir, pero para servir tienen que olvidarse de la gloria propia. Los líderes tienen que servir y los verdaderos líderes no buscan la gloria a sí mismos, sino que buscan hacer las cosas para la gloria de Dios. En este momento quiero decirles a los varones, a los hombres, a los padres, a los líderes que con integridad y virtud son bendecidos. ¿Por qué? Porque se unen a ese trabajo que el Señor les ha encomendado. Pero también decirle que los hombres, los padres, los líderes con integridad, que manejan las cosas con integridad y con virtud, son bendecidos, ¿sabe cómo? Con seguidores que se unen a ellos, trabajando con gusto. Es más, la gente le da gusto seguirle y indirectamente lo hacen lucir bien a esos líderes. Porque como hombre o padre o líder al modelo de Dios, eso va a impactar en la vida de los demás. Eso va a inspirar a los demás, a los que lo rodean, de tal manera que sin hacer mucho como líder, la gente los admira y los hace lucir bien. ¿Por qué? Porque están asumiendo su liderazgo al modelo de Dios, al modelo de Cristo. También hay que decir que los buenos líderes son criticados. También en eso debemos prepararnos. Los buenos líderes son criticados y muchas veces son culpados por cosas que no han hecho. Pero ¿sabe qué? No se olvide que también los buenos líderes son aplaudidos por lo que ellos no han hecho directamente. Porque si eres un hombre renovado al modelo de Dios, si eres un padre restaurado al modelo de Dios, entonces eres un líder transformado al modelo de Cristo. Mi hermano, mi hermana, es un llamado que el Señor nos hace especialmente a los varones en esta iglesia, comunidad de fe, y extiendo esta exhortación también a los de la iglesia Nuevo Horizonte y a todos los que nos escuchan. ¿Saben qué? Cuando ejercemos un liderazgo al modelo de Dios, entonces vamos a tener personas que anhelan seguirnos, que anhelan, desean trabajar a nuestro lado. Será un privilegio de aquellos que te siguen tener un líder del carácter y del modelo que está presentando esta preciosa palabra. Y en el hogar será un privilegio para tu esposa. Será un privilegio para tus hijos seguirte y respetarte como líder del hogar. Y tanto que se habla del modelo de sumisión, tan mal interpretado, tan mal entendido. El modelo de sumisión es, como dice Efesios 5:21, mutuo entre esposa y esposo.
Siempre se resalta que la sumisión debe ser de la mujer y es verdad, así lo dice la palabra. Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Efesios, el libro de Efesios capítulo 5, se habla mucho sobre los versículos 22 y 23, ¿no? El 22 dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así dice el 22 y el 23. Y es claro en el mensaje, las esposas tienen que someterse a sus esposos de manera voluntaria, porque así el Señor les ha encomendado que sea. Pero vamos a retroceder un versículo antes. ¿Qué dice el versículo 21? Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahí está el centro de esa reverencia, de ese sometimiento. Hay que someternos mutuamente, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, pero bajo un modelo, bajo un principio, no bajo el modelo de la mujer ni bajo el modelo del hombre, es bajo el modelo bíblico, bajo el principio bíblico que dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cristo es el centro de esa unidad, de ese sometimiento, de ese someterse uno al otro. Como digo, esos pasajes son constantemente mal entendidos y es por eso que a la mujer le cuesta aceptarlo, porque ya tiene una idea preconcebida de lo que significa para ella el sometimiento, quizás al modelo del mundo o quizás como dicen las personas. Pero oramos para que también las mujeres entiendan este llamado del Señor al modelo de Dios. Confiar en Dios, confiar en Cristo. Así como Cristo se sometió al Padre Celestial en todo, siendo Cristo el mismo Dios, Él se sometió al Padre. Así se tienen que someter las mujeres a sus esposos. Pero también los esposos, así como Cristo se sometió a la iglesia y se entregó por ella y dio su vida por ella, así también nosotros los varones tenemos que someternos a nuestras esposas, sacrificándonos por ella, dando la vida por ella, siendo siervos en el hogar y siendo líderes conforme al modelo de Dios. Entonces, la sumisión no es un término militar. La sumisión no es un término militar donde significa que cuando el esposo habla, pues la esposa debe ponerse de pie, saludar y decir yes sir. Eso no es sumisión. Sumisión al modelo divino significa que el esposo, ese líder, esa cabeza del hogar, ejerza ese encargo de Dios al modelo de Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Entonces el concepto de que el esposo es la cabeza de la esposa ha sido tomado por muchos como una autoridad. Muchos varones de seguro se han aprovechado también de ese mandato y han querido someter un liderazgo con autoridad, con un poder irracional, de manera arbitraria, de manera parcial. ¿Qué implica esto? La sumisión de una esposa a su esposo se hace en base a la confianza en Cristo y a la seguridad de que un esposo que cuida a su esposa, que la ama, que la protege y que provee en el hogar, será una persona a quien todos los que están a su alrededor se someten con alegría, con gozo, de manera voluntaria. Y en lo que hemos leído en Efesios, Pablo está hablando a los cristianos lo que significa el matrimonio al modelo de Dios. Y ya estoy por terminar, mis hermanos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en nuestra lectura bíblica, como dije, porque el versículo 21 dice que la sumisión es mutua. Esposo y esposa se someten uno al otro en el temor de Dios. Entonces, cuando la mujer se somete a su esposo y el hombre a su esposa, se debe hacer como si se sometieran juntos al Señor Jesucristo. Esposo y esposa se someten juntos al Señor. Y en otros casos, algunas esposas se apoderan del rol que Dios les ha dado al marido. No solo este tipo de sometimiento
Es un sometimiento que quiebra lo que es el modelo de Dios. Como dije hace un momento, ocurre que en algunos casos las esposas se apoderan del rol que Dios les ha dado al marido, desplazando el liderazgo dado al esposo, violando de esa manera el modelo de Dios. Y eso ya inicia un problema en el orden divino para el matrimonio y la familia. Y para muchos maridos no solo es una frustración, sino también resulta conveniente para ellos no hacer nada. Entonces no puede ser que el hombre, el padre, el líder haya perdido el propósito por lo que Dios lo ha creado. Así que quiero concluir en esta mañana, mis hermanos, que la efectividad de un líder, de un padre de hogar, de un cabeza de hogar, depende más del cuidado que provee que del poder que posee. Quiero repetirlo otra vez. La efectividad de un líder, de un cabeza de hogar, de un padre en el hogar, depende más del cuidado que provee que del poder que posee. Así que, mi hermano, piensa en esta mañana, reflexiona en esta mañana en tu trabajo, en tu hogar, en ese lugar donde Dios te ha dado un liderazgo. Y que ustedes, hermanas, igualmente que están viendo este mensaje, pedirles que oren por sus maridos, para que Dios siga moldeando el carácter de ellos y puedan ejercer el liderazgo de acuerdo al modelo que Dios les ha dado a ellos. Así que a ustedes, varones, que oyen este mensaje, recuerden que ejercer un buen liderazgo en sus hogares, como esposos, como padres, es crecer y madurar en Cristo. Necesitamos modelar a Cristo en nuestro liderazgo. Ahora los hombres en Cristo, de esa manera tendremos un camino diferente.